Buenas, buenas. Bueno, un capítulo más de Activa tu Dom, que este espacio nació también como un espacio de compartir información, de compartir procesos, de compartir herramientas. Y bueno, lo vengo haciendo todos los meses, creo que desde octubre o noviembre. Y bueno, después de un mega super viaje, bueno, a Argentina con 2 meses y medio, acá a Egipto en 2 semanas, así que aterrizando en España. Eh, Movilizado todavía por el viaje, porque ha sido muy, muy intenso, maravilloso, porque ha sido un viaje maravilloso. Eh, y esto sí que es algo importante para compartir con todo lo que venimos trabajando, con lo que es Activa tu Dom. Eh, porque habíamos dicho ya desde el año pasado, viene un año uno, hay que poner propósito, lo que queremos, vamos a manifestar, vamos a trabajar para que eso se cumpla, ¿sí? Como uno puede materializar si hay un orden, si hay una disciplina, una perseverancia. Entonces, el año pasado habíamos tenido, cierren los mic, por favor. El año pasado habíamos tenido un viaje duro, por decirlo de una forma, con mucho aprendizaje que invitaban a hacer cambios. Entonces, este año propusimos un viaje que lo dijimos incluso en la invitación, nuestro mejor viaje, ¿no? Y lo planteamos así, lo traigo por esto, ¿no? Ya la semilla era, vamos a manifestar nuestro mejor viaje, en todos los sentidos, ¿sí? Cambiamos varias cosas y hemos manifestado nuestro mejor viaje. Entonces, es como la semilla y el fruto, ¿sí? Eh, Creo que por ahí veo a alguna de las viajeras, que anda por ahí Ana. Entonces, que Ana incluso estuvo en el viaje anterior. Entonces, el viaje del aprendizaje y el viaje del disfrute. Este fue un viaje de mucho disfrute. Y si tendríamos que ponerle un punto, y no solo por el grupo, sino por la agencia, por cómo se dio todo, fue un 10 de 10. O sea, fue un viaje 10 de 10. Y obviamente nos pone muy feliz porque si es un año uno y estamos plantando esa semilla para un ciclo de 9 años, es una buena señal. Y, y lo que traigo toda esta experiencia y estas vivencias para, eh, en base a todo lo que venimos charlando en nuestros vídeos, en nuestras clases, y también están los que ya vienen haciendo el nivel uno, el nivel 2, porque en realidad los logros se manifiestan por perseverancia, ¿sí? La madre de todas las virtudes, ¿sí? Cuando perseveramos sobre algo, eso lo vamos a manifestar. Y otra de las cosas que puedo traer como el fruto, como algo para compartir, es que diseñar lo que quieren manifestar y corregir los errores, ¿sí? Entonces, esto no me gustó, modifico. Incluso pasaron muchas cosas durante el viaje que invitaron a la corrección en el mismo viaje, ¿sí? En el momento. Y eso es muy de lo que venimos practicando, estar en presencia, estar conectado con el ser superior, estar siendo un faro para uno mismo. Entonces empezamos a magnetizar que cada uno en su lugar era un faro. Entonces, vuelvo a repetir, fue un viaje maravilloso, lo hemos disfrutado muchísimo, hemos crecido mucho. eh, y algo particular respecto a Egipto es que es una tierra muy poderosa y cada persona que viaja es muy particular su viaje, ¿sí? Entonces, el día que viajen a Egipto, tengan en cuenta ciertas cosas, porque si bien va a ser que van a ir a vivir lo que tengan que vivir, pero también, si están en resonancia escuchando esta información, pueden elegir cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay varios formatos de viaje a Egipto y varios valores también, por supuesto, pero hay una cuestión que tiene que ver con un Egipto eh, acelerado, ¿sí? Por llamarlo de una forma, que es el paquete más económico, que no sé si es el más económico, sino que el formato de ellos es que te llevan a todos los templos, entonces levantás a las 4 de la mañana, o sea, todo es muy intenso.
y que es intenso con nosotros también, ¿eh? Pero lo que nosotros aprendimos a hacer fue bajar los decibeles de ellos y adaptarlo a nuestros tiempos. Entonces ahí subió muchísimo el valor de poder disfrutar de los tiempos en la navegación, hacer charlas de las que queríamos hacer, o sea, compartir información, hacer ejercicios, en los templos pedirle al guía que nos cuente lo que queremos saber y lo demás lo hacíamos como ejercicio entre nosotros, o teníamos media hora, 40 minutos, media hora cada uno, para que cada uno haga lo que quiera, que saquen fotos, que esto, aquello. Entonces, los viajes anteriores sirvieron a crear este mejor viaje, ¿sí? Y lo traigo para esto, ¿no? Como que estamos constantemente en un viaje que es nuestra vida y, y qué cosas no nos gusta y qué cosas tenemos que aprender a corregir. Y cuando estamos atentos, cuando estamos en presencia, esto lo podemos hacer al instante, es una actualización. Acuérdense que Activa tu Don está relacionado con la tecnología, está relacionado con lo que tiene que ver con la matriz, con la programación. Entonces, el ordenador, el móvil, el teléfono, siempre te está pidiendo una actualización disponible. Entonces, si nosotros estamos actualizándonos a nosotros mismos, a la información del momento presente, entonces estamos en presencia y estamos obteniendo recursos del momento presente y del campo de información. Y acá voy a tirar unos tips interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la vieja era, o sea, ya estamos de lleno, estamos en Acuario. Pasó algo también muy loco, porque una de las chicas que viajó, que no sé desde qué año, están esperando que comience la era de Acuario, ¿no? Desde los 70. Y, y oficialmente entramos en la era de Acuario cuando estábamos en Egipto, ¿sí? Entonces, fue algo muy, muy simbólico y muy poderoso, que después también hubo su sombra, ¿no? En lo que tuvo que ver con la manifestación de la guerra, porque es otro tema, pero nosotros hicimos una gran tarea de cierre, una tarea planetaria, que la voy a compartir un poquito, que fue el 27, y el 28 se desata lo de la guerra. Y esto había pasado también en el 2022, cuando hicimos una gran tarea planetaria con Matías y 2000 personas. Al otro día que terminamos, se desató la guerra de Croacia, de Rusia y Croacia, ¿no? Entonces en su momento Matías explicaba, ¿no? Como que cuando se genera mucha luz, automáticamente se genera la otra polaridad. Entonces fue muy sincrónico y loco ver que terminamos una tarea con los cristales, con las sales, en un lugar súper hermoso y poderoso, y al otro día se desata, o sea, un espejo reflejo muy sincrónico con el 2022. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, ¿sí? A esto de estar en presencia, de estar desde el observador, viendo lo que estoy, viendo mi creación, ¿no? Corrigiendo mi creación. Si yo estoy fuera de mí, al mismo tiempo que estoy dentro de mí, entonces, entonces soy el actor, pero también soy el director de la obra, ¿sí? Y este ejercicio realmente nos lleva a otro nivel. Y lo que venimos haciendo, entrenando ya con lo que activa tu don, nivel uno, nivel 2, lo hacemos constantemente. O sea, ejercitamos hacerlo constantemente porque trae mucha sabiduría, nos trae mucha neutralidad. Verte a vos desde afuera, verte a vos desde afuera, verte a vos desde el ser superior. O si no lo puedes hacer en el instante, hacerlo al finalizar el día. Mirarte de afuera, cómo actuaste, cómo respondiste, cómo recepcionaste tal información, ¿sí? Entonces, estás aprendiendo por dos. Estás recepcionando, sos un receptor, pero sos el que analiza al receptor. ¿Sí? Es como si fuese un dron filmándome constantemente, ¿sí? E invitándome a mejorar constantemente. Y vuelvo a la disciplina. Si yo esto lo hago de forma disciplinada, mi creación es constantemente mejor, ¿sí?
por eso me agarro de el fruto que disfrutamos, eh, porque ya plantamos la semilla, o sea, plantamos la intención de que sea nuestro mejor viaje, pero en el camino hicimos y corregimos lo que no nos gustó en los anteriores viajes para manifestar el mejor viaje. Y por causa y efecto, vivimos el mejor viaje. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar el año próximo, el 2027, cuando volvamos a ir? Porque muchos dicen, ay, pero ahora con la guerra, bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, pero va a ser mejor que el 26, porque así funciona. Vamos creando mejores creaciones, ¿sí? Entonces, constantemente pulimos y elevamos la frecuencia. Bien, ahora, hablando de frecuencias, voy a tomar ese ítems. Algo que yo vengo sintiendo hace mucho tiempo atrás y ahora lo siento mucho más fuerte, tiene que ver con, yo le llamo las dos tierras, ¿sí? Como la frecuencia de la Tierra en 3D y la frecuencia de la Tierra en 5D. Bueno, nuestro viaje fue un viaje 5D, ¿sí? Voy a explicar un poco qué sería un viaje 5D en quinta dimensión. Quinta dimensión, más allá de la teoría de la quinta dimensión, lo que yo voy a compartir es lo que yo considero la quinta dimensión. Bueno, eh, y para usar la comparativa, para entender lo que la experiencia, habían pasado el año anterior, el 26, no, perdón, el 25, muchas situaciones de conflictos de dinero, de cositas que habían pasado pequeñas, medianas y grandes. Bueno, en este viaje no hubo en absoluto ningún conflicto respecto al dinero y nos movimos mucho como cada uno desde su autorreferencia, ¿sí? Como adultos formando parte de un viaje y entregando su don, compartiendo su servicio y disfrutando mucho, nos reímos muchísimo, o sea, pero muchísimo, o sea, todo el tiempo estábamos por mini grupos y grupos enteros nos lo pasamos muy bien riéndonos mucho. La risa, saben que es una de las, nos sube la frecuencia, la risa sube la frecuencia siempre. Pero cuando estemos así como medio mal, medio bajón, póngase a ver cosas que le hagan reír, miren una comedia, ¿sí? Porque necesitan salir de ese lugar, necesitan elevar la frecuencia y la risa nos la eleva. Entonces, ya ahí hay un condimento de quinta dimensión que tiene que ver con la risa, con el jajaja, ¿sí? Bien, que estuvo constantemente. Y después nos movimos mucho como comunidad, ¿sí? Como una sola conciencia colectiva. Y otra cosa que lo veo como de quinta D es reducir los conflictos, ¿sí? Como que nos volvíamos simples. ¿Por qué? De repente, cada uno entiende em, que viene de un país distinto, ¿sí? La mayoría éramos de España, México y Argentina. Entonces, cada uno viene con su cultura, con su información, y muchas veces pasa que personas van de un país a otro a querer imponer sus formas al país al que va, ¿sí? Es como que me quiero sentir en casa, ¿no? Pero en realidad el chiste del viajar a otros países es nutrirme de la información de otro país, porque así sea a través de la alimentación, a través del agua, a través de los sonidos, a través de las células, yo estoy absorbiendo información del nuevo lugar. Por eso nosotros, y como Egipto es tan potente, nosotros hacemos una preparación de 2 meses para entrar al territorio con muchas cuestiones resueltas y sanas respecto al territorio. Pedir permiso a los guardianes, compartir la propósito de lo que vamos a hacer. Todo este protocolo energético, espiritual, hace que nuestros viajes sean súper armoniosos y maravillosos, ¿sí? Si no hubiese esto, que en la mayoría de las cosas de las personas no hay esto, entonces viven sucesos así como intensos, que puede ser súper positivo o puede ser muy negativo, ¿sí? Em, que por eso decía esto de que es muy particular el viaje a Egipto, porque cada persona lo puede vivir
como muy traumático. Hay gente que dice, no, yo fui, es un caos, no quiero saber nada de Egipto. Y hay gente que dice, pues yo viví como una iluminación, una conexión, un poco, bueno, lo que sea. Cuando más preparado vamos a un lugar, más podemos disfrutar y absorber también información. Pero yendo a lo de la información, ¿no? O sea, nosotros, y acá quiero ir con lo simple, y vamos a un restaurante, y obviamente hay cosas que sí, hay cosas que... Entonces éramos simple para pedir. Entonces estoy poniéndole un ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, en España se dice, bueno, tráeme un café, pero cortado con poca leche y la leche que no esté caliente. Entonces, eso pedirlo en árabe o a los egipcios, tráeme un té. ¿Se entiende? Entonces, es volverse simple ante la situación y entonces todo era así. Y lo traigo como ejemplo. Todos usamos el sentido común para entender en dónde estábamos y cuál era la prioridad y entonces todo fluía. Entonces lo traigo para cuántas veces nosotros en nuestras vidas nos vamos por la tangente, nos vamos por lo no importante o por querer tener razón y perdimos el tiempo, perdimos la salida, perdimos un paseo, perdimos un vínculo. O sea, hay niveles, ¿eh? Por querer tener razón, por querer mostrar al otro que haga lo que vos decís que es mejor. Entonces, la maestría de la observación, la maestría de vernos de afuera, la maestría de entender lo que estamos haciendo, eh, entonces de repente eh, todo es aprendizaje, todo es disfrute, todo es ganancia. ¿Mm? Y mucha gratitud. En el grupo hubo mucha gratitud, otra frecuencia alta, quinta D. O sea, gratitud, simpleza, comunidad, abundancia, porque nadie tenía problema en dar, o sea, la gratitud también es dar. Entonces son muchos condimentos que llevaron que vivamos un viaje en esa frecuencia. Que obviamente ahora nos toca volver cada uno a su lugar, porque cuando estás juntos, cuando estábamos juntos era una energía muy poderosa, pero ahora cada uno se tiene que ir a su lugar y sostenerse, ¿sí? Porque eso también es un poquito duro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando estás así con un grupo, estás contenido, estás acompañado, te mirás con el otro, entendés, el otro te entiende sin hablar. Y muchos nos conocimos en el viaje, pero es una frecuencia, ¿sí? Entonces, creo que es importantísimo, que así como este espacio de Activa tu Don, que reúne a personas que están buscando su don, activar su don, vivir de su don, eh, necesitamos aliados, necesitamos personas que vibren en la misma frecuencia que nosotros y que nos apalanquen, nos sostengan la frecuencia elevada, porque muchas veces somos los únicos en el clan, en el trabajo, entonces es duro, es difícil, es denso, pero ya ese tiempo se está acabando y la familia álmica, por llamarlo de una forma, nos estamos reuniendo, muchos hace mucho, otros hace poco, pero el tejido está siendo cada vez más fuerte y más poderoso, ¿sí? Entonces, traigo un popurrí de las cosas del viaje para que cada uno se lo lleve a su realidad, a su mundo. No dejen de conectar con personas que son vitaminas para ustedes, ¿sí? O sea, grupos que le suman, personas que le suman, lo que sea. Lo que sea que les suba la frecuencia, ahí es donde tienen que estar. Y cuando más entorno creen con ese grupo de personas, más elevan su frecuencia y por ende entran en esta frecuencia de la 5D, que en esta otra tierra. Porque tengamos en cuenta esto. eh, Estalló una guerra, se habla mucho de la Tercera Guerra Mundial y bla, bla, bla. Puede ser o no, no importa. El tema es cómo lo vivo yo, cómo vibra y cómo vivo este proceso, que es algo que nos incluye a todos, pero que a su vez
En mi realidad no está sucediendo, ¿sí? En mi casa ni mis seres cercanos no están viviendo, padeciendo esto. Esto es lo que siempre decimos. Podemos estar bien, sostener nuestro bienestar que logramos por venir haciendo a través de la disciplina, un montón de cosas que me hacen bien, y de repente estoy bien y estalla la guerra y yo estoy mal. ¿Por qué estás mal? Por la guerra. Ajá. ¿Y qué puedes hacer para cambiar eso? No, nada. Y entonces, no, pero no puedo estar bien. Hay gente que está muriendo. Ah, sí. Y antes de la guerra también estaba muriendo gente. Como que ser, no sé cuál es la palabra, no sé si es duro, con esa parte nuestra que se cree que es bueno por sufrir porque otros sufren, ¿sí? Em, y que a su vez somos más útiles. Vamos a poner un ejemplo, sigamos con el ejemplo de la guerra. Si yo estoy mal, descompuesto o herido, ¿a cuántos de mis compañeros puedo asistir o ayudar? A ninguno, si ni siquiera puedo caminar. Ahora, si yo me mantengo sano, fuerte, probablemente puedo asistir a muchas personas. Bueno, un poco va por acá, ¿sí? Y algo que veníamos trabajando en la línea de este Activa tu Dona Abierto eh, es del faro, ¿sí? Y ese faro que tenemos que sostener a nivel interno, esa neutralidad, esos cristales que se encendieron, que los activamos el 27 de febrero en esa tarea maravillosa, porque mm, la información del faro la recibimos ya el año pasado, cuando hicimos el cierre del 999 en Portugal, y el día 10 fuimos a un faro. Entonces ya veíamos que el 10, que el 1, tenía que ver con la alineación de nuestros centros, de activar nuestra luz interna y todo esto, ¿sí? Entonces, siguiendo esta línea de activar el faro en el corazón, eh, cuando vamos a hacer el viaje, que el viaje es una gran labor interna, individual y grupal, ¿m? Y siempre para el cierre dejamos una tarea que es para la conciencia colectiva, para una tarea planetaria. Y esa tarea planetaria nos llevó a Siwa, ¿sí? Siwa eh, está como hasta 900 kilómetros de, del Cairo, pero bueno, otra vez lo mismo. El año pasado viajamos al monte Sinaí, pero viajamos en un bus incómodo. ¿Sí? Fueron menos horas de viaje, pero fue un bus incómodo. Entonces dijimos, no queremos viajar más en un bus así, queremos uno más grande. Bueno, justo este año ellos, la agencia, compró un bus nuevo, 0 kilómetros 2026, y nos dijo, bueno, ustedes van a ir con este, lo van a estrenar. Así que fuimos con un bus 0 kilómetros, con 2 asientos para cada uno. Bueno, por eso digo, pequeñas cositas que fueron pasando y eran como, así sí, ¿no? Entonces, realmente, y parecía como una nave, pero ni sentimos, y eran 9 horas, y ni la sentimos. Entonces, bueno, pero nos llevó a ese punto y a las salinas de Sigua, donde yo no sé si hemos compartido algo, porque fue tan potente lo que vivimos en el viaje que fuimos compartiendo al principio y de repente el último día, el día de la tarea planetaria, nos quedamos sin señal. Todo el viaje tuvimos señal, ese día no tuvimos señal para nada, no pudimos compartir nada. Por suerte compartimos antes avisando de qué iba la tarea. Pero eh, nada, en ese momento, cuando nosotros nos acercamos al día, va apareciendo información, ¿sí? De lo que teníamos que hacer. Y íbamos a una salina y tenía que ver con encender los cristales internos, encender el cristal de la glándula pineal, encender nuestro faro, nuestra luz, mantenernos en la neutralidad. Todo esto ya lo habíamos visto, lo habíamos compartido, pero fue muy loco porque cuando estábamos en el agua, en las salinas, es una salina, o sea, tiene tanta sal que flotas, o sea, no hay forma de que te hundas sin ningún tipo de esfuerzo estás flotando. Y uno de los mensajes, o por lo menos que vi, como esto, ¿no? Como en determinadas frecuencias no hay que hacer esfuerzo.
y nos los pasamos muy bien y jugábamos como niños porque, claro, podías hacer cualquier cosa con las piernas, con los brazos, porque tu cuerpo flotaba. Entonces era como estar sin gravedad, gravedad cero, sin peso. Eh, Ese fue como uno de los mensajes, uno de los regalos porque nos metimos al agua luego de hacer la tarea, ¿no? Y la tarea fue encender esos cristales, esos faros, y que se refracte. Y ahí pasaron dos cosas muy interesantes. Por un lado, que cuando salías del agua, tenías en el brazo los cristales de sal pegados. Entonces con el sol brillaban. O sea, el cuerpo brillaba. Después te daba una comezón que tenías que lavarte, ¿no? Eh, pero era muy simbólico, era como nos encendimos, estamos encendidos, estamos brillando. Ese fue el mensaje simbólico, esa fue la acción simbólica al cual lo hicimos por nosotros, para el grupo raíz y para todos en realidad, ¿sí? Porque la tarea planetaria es para un servicio planetario, de que cada ser que vino con el propósito de asistir el proceso de la Tierra, de elevación de frecuencia de tercera dimensión a quinta, ponga su cuerpo físico al servicio de ese proceso y de las almas. Entonces, estamos en un momento súper bisagra, donde la presión aumenta porque la tarea 3D, mi trabajo 3D no me llena en absoluto, y mi alma me dice, basta de perder tiempo con esto, ¿sí? Entonces empieza a aumentar la presión, empieza a aparecer el miedo, porque dices, sí, sí, si yo salto al vacío, ¿qué pasa? Pero en el crecimiento, en la expansión, en el despertar de conciencia, y lo digo yo de haber, que ya tengo el máster de saltar al vacío, porque lo he vivido muchas veces en mi vida, y la sensación de vacío y de miedo hay que atravesarlo. No hay otra forma de pasarlo más que viviéndolo. Y mientras lo estás viviendo es lo peor, pero después siempre caes en la red y resulta que estás 10 o 100 veces mejor que antes, pero el proceso nadie lo puede hacer por vos. Ese salto de lo que te pide tu alma, mmm, nadie lo puede hacer por vos. Entonces es importante que si sienten esa presión porque el tiempo se acabó, porque ya estamos en la frecuencia de lo nuevo, eh, nada, simplemente eso, escuchen su alma, ¿sí? Trabajen duro para escuchar su alma y hacerle caso, porque algo que también siempre hablamos acá, que muchas personas escuchan a su alma pero no le hacen caso. Entonces estamos en la misma, ¿sí? O peor en realidad. Eh, Porque conocimiento no aplicado genera frustración y bronca. ¿Mm? Entonces yo antes no sabía qué hacer, ahora sé qué hacer, pero no lo hago. Pero estoy peor que antes, porque ya sé lo que tengo que hacer, pero no me animo. Y una frase que siempre usamos es que, aunque yo uso, que el miedo te acompaña hasta la puerta, pero no entra. Entonces, cuando no nos animamos a hacer algo, cuando no nos animamos a saltar, estamos muertos de miedo. Pero cuando lo haces, el miedo desaparece. Ya está. Ya no tiene función, porque lo hiciste. Entonces, estamos muy en el momento ese bisagra de saltar al vacío y de confiar en su alma, ¿sí? Eh, y empiezan a pasar, a haber muchos movimientos en simultáneo. O sea, no sé si escuchan o sienten como que esto, lo de la guerra, está llevando todo a un punto de irracionalidad, mm, incoherencia, pero con altos picos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU, se creó muchos organismos la cual todos los países firmaban para que esto no vuelva a suceder. Y alguien escuchó
alguno de estos organismos intervenir en lo que está sucediendo? No. Entonces queda en evidencia como este show, esta mentira, ¿no? Como una vez más, cosas que parecen o fingen que son, pero en realidad brillan por su ausencia. O sea, estamos frente a alguien que un día se despierta con ganas de invadir otro país como si fuese hace, no sé, 1000 años atrás. Y de repente parece que nadie puede hacer nada. Es muy fuerte. Y ni siquiera digo que esté bien ni que esté mal, porque a veces me parece que está bien, a veces me parece que es una locura. Me parece más a veces que es una locura que no, pero estamos en un momento de fin de formas. Entonces, todo puede suceder. Y ese todo puede suceder nos lleva a un lugar de incertidumbre total y de mucho miedo, ¿sí? Entonces, hay dos opciones, por eso son las dos tierras. O vivís en la fe, no, perdón, vivís en la fe o vivís en el miedo, porque una es frecuencia baja y el otro es frecuencia alta. Entonces, ¿confías que va a estar todo bien o proyectás, confías que va a estar todo mal? Porque el miedo a futuro es la fe en que va a estar todo mal. Y probablemente esté todo mal, ¿sí? Para esa persona. Entonces, se empiezan a manifestar estas realidades paralelas porque para cada persona la realidad va a ser muy distinta, muy distinta. Los pensamientos van a materializar muy rápido y muy fuerte, todo. Entonces, si tu frecuencia de pensamiento es alto, vas a manifestar una realidad y probablemente, como nos han dicho a nosotros también, ¿no? Ustedes viven en una nube donde todo está bien. Ajá. Desde una perspectiva, para muchas personas vivimos ahí, pero es tan real como para el que vive en el medio del caos. ¿Por qué? Porque es una causa y efecto de su propia energía pensamiento. Es una nube, es tu realidad virtual, si se quiere. Es tu matrix, la matrix sostenida por uno mismo, por su propio sistema de creencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de activar tu don? Este mismo, ¿sí? Estar en constante observación, mis formas de pensamiento, mi disciplina, lo que quiero, si lo estoy cumpliendo, empezamos el año, dijimos esto, estamos en mes 3, ya no cumplimos, ya me pincho y ya está, hasta el 2027 esperemos que lo pueda hacer. No, no, o sea, no hay tiempo en realidad, no hay tiempo. Hay tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, es como que jugar fuerte, juguemos fuerte porque no hay. Muchos hablan de que esto ahora, en marzo a abril, van a pasar cosas que van a cambiar la realidad para siempre. Y yo a veces escucho un poquito por acá, un poquito por acá, un poquito por acá y suelto. Entonces mi sistema me trae una información, ¿sí? Y esto le quería regalar, que había empezado pero me fui por las ramas. Eh, pero le quería regalar este código, este patrón. Nosotros, a mí cuando empecé a estudiar biodecodificación cuántica, en un momento me dijeron que haga un ejercicio. Y el ejercicio era decir no sé. Aunque yo sepa algo, tengo que decir no sé cómo hacerlo. De lo que sea, ¿eh? Pero, y me encontré con un problema. Me encontré que yo no decía no sé. O sea, claro, al estar instruyéndome o me gusta información y leo de todo un poco, entonces siempre tenía una respuesta. Y si no sabía, suponía. Como que decía, bueno, pero esto puede ser, o sea, deducía la respuesta. Entonces siempre tenía una respuesta. Y me encontré en el problema que nunca decía no sé, no sé cómo hacerlo. Y cuando me puse a practicar, decir no sé cómo hacerlo, y acá está la magia. ¿Por qué? Porque a nivel biológico, nosotros en el proceso de evolución, cada vez que un animal no sabía cómo resolver un conflicto, o de lo que sea, como por ejemplo el pez saliendo del agua, tenía que respirar fuera del agua, entonces
la biología se adapta, le genera unos pulmones para que pueda respirar fuera del agua. Entonces, la fuerza de la naturaleza siempre se adaptó a la evolución, siempre. Todo lo que existe fue adaptándose y mejorando la evolución, en el proceso de evolución, la especie, ¿sí? Entonces, cuando aparece un no sé cómo hacerlo, ¡fum! Toda la fuerza de la naturaleza y de la creación se pone al servicio de resolver cómo hacerlo. Pero no con información que yo tengo de libros, no, 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 es online, es una respuesta nueva, es como crear el vacío. El vacío del no sé cómo hacerlo me trae una información online, nueva, presente. Esto es mega poderoso, ¿sí? Entonces, y lo uno porque pasan pequeñas cosas en la vida, y en mi vida, y yo siempre estoy absorbiendo información. Entonces yo tenía que traer muchas cosas, tenía una carrión de Argentina para Egipto y de Egipto para, para España. No me entraba todo lo que me habían regalado cosas, tenía ropa, o sea, no, no me entra. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. La frase usé, pero sin querer, no sé cómo hacerlo. Por un lado me dio la respuesta Aldi, Carolina me dijo, hay bolsas que se pueden hacer al vacío. Claro, eso por eso buenísimo. Bueno, voy a comprarlas en Quilmes y me dice, vienen con este aparatito, y si la querés, valen tanto. Bueno, un aparatito que inalámbrico, o sea, que se cargaba con el celular y apretabas y chupaba el aire, ¿no? No es que tenés que hacerlo con la aspiradora. Y me pareció maravilloso. Bueno, cuando lo llevé y metí una bolsa así de cosas y se hizo... Fue como una felicidad. Y lo traigo porque era una felicidad de como el vacío me resolvió el conflicto. O sea, fue un linkeo con esta información del vacío, ¿entienden? Y me produjo como una alegría porque pude meter todo sin problema. Y no había forma de que entre. O sea, yo estaba pensando llevar un bolso, otro bolso, meter en la mochila. O sea, no. Metí todo al vacío y entró todo. Entonces, el vacío fue la solución. Y cuando estábamos en lo de las sales y no había peso, y era disfrute y flotábamos, otra vez lo linkeo. No hay carga, no hay peso. Entonces lo traigo como regalo para este encuentro, de que cuando nos conectamos con el vacío, cuando conectamos con la incertidumbre, pero a su vez con la fe de que todo va a estar bien, porque todo va a estar bien, pase lo que pase. Y si morimos, nadie muere, somos seres eternos. Entonces, como cuando realmente hay gente que hace mucho que está en esto y reconoce que el alma es eterna, entonces, ¿qué tenemos miedo? No pasa nada. Disfrutemos el proceso que estamos aquí en la Tierra, que es único lo que está sucediendo. Bueno, malo, mírenlo como quiera, pero es un proceso de crecimiento y están sucediendo cosas que no sucedieron en milenios. Entonces, ser testigo de esto en presencia es algo maravilloso o es algo terrorífico, porque ambas percepciones de la realidad son reales y serán reales. Entonces, también hay una teoría de que la Tierra se va a mover muy fuerte y eso va a generar mucha subida de las aguas. Bueno, entonces, pase lo que pase, nuestra gran tarea, nuestro gran desafío para lo que venga, para lo que sea que venga, es estar en el centro y seguir sosteniendo nuestra frecuencia, porque nosotros ahora, después de Pascua, 2027, vamos a Egipto, vamos a hacer esto, o sea, seguimos. Eh, Porque es una frecuencia, no importa lo que suceda. Yo, en lo que sé que existe, que es mi presente, lo vivo y lo vibro en una frecuencia.
Y en octubre vamos a ir a México y después vamos a ir a Argentina y ¿Mm? Entonces lo que cada uno quiera sostener es su elección y es su responsabilidad también. ¿Mm? Y respecto a lo que muchas personas, incluso los viajeros, tienen la responsabilidad de poder sostener esa frecuencia alta en su realidad, porque van a venir de afuera a pinchar, a tirar basura, a tirar miedo y mierda también, ¿sí? Porque la gente, muchos nos quieren ver bien, pero no tan bien. Y esto es tan real también en todos lados. Eh, pero cada uno hace lo que puede. Lo único que sí a mí me importa es que esas personas con su frecuencia no entran en mi realidad. Y si entran porque mi familia directa, vale, nos vemos en cumpleaños y en la vez al año o dos. O sea, tengo que ser muy selectivo y cuidar mi energía, cuidar mi cuerpo energético, sea quien sea, porque, porque es causa y efecto. ¿Sí? Y ya sabemos que es así. Y sin embargo, por el apego, por el miedo, por el que dirán, por lo que sea, seguimos bajando la frecuencia, seguimos permitiendo que nos contaminen. Y después estamos como que no podemos salir de ahí, que puse la meta, pero no lo logro. Sí, pero es como que no hay tiempo para estar a medias. Las medias son para los pies, dice el dicho. Bueno, eh, a ver, ¿qué nos dice Maricel? Dice, wow, ayer estaba leyendo eso, porque cada vez nos hacemos más selectivos. Tan sabio, Dani siempre. Bueno, claro, porque tenemos que cuidar nuestra energía. ¿Mm? Y esto yo lo digo desde siempre que empecé con el compartir de información. Mi ejemplo era, si vos estás invirtiendo tiempo, energía y dinero para estar bien, y después viene de alguien de afuera que no hace nada por sí mismo, y te hace así como, te, te absorbe, te chupa energía, y dices, ay, me hizo bien hablar con vos, claro. Y vos quedaste así, desinflado, entonces claramente podemos llamar, como se le dice, a los vampiros energéticos. Y los hay, mucho, por todos lados. Entonces sí que tenemos que cuidar nuestra energía para que nuestra frecuencia, para sostener la frecuencia elevada, porque a ver, esto es como, no sé, voy a poner un ejemplo extremo. Em, si Messi se deja drenar por todas las personas que están hablando de él o que quieren algo de él, sería un pasa de uva, ¿no? Porque entonces, en cada uno en su lugar, en su rol, tiene que sostener la frecuencia, ¿sí? Sostener su frecuencia elevada y cuidarla, cuidarla. ¿Mm? Bien, bueno, eh, esto ya compartí. Son -10, -12. Voy a compartir un cuento que me lo contó mi amiga en Argentina y me encantó. Y lo compartí en el viaje y terminó siendo un símbolo. Pero bueno, voy a poner un poquito en contexto para que se entienda también un poquito, no voy a develar demasiado. Pero habíamos tenido una charla en el velero. La verdad que el viaje ha sido hermoso, la luna, el sol, el agua, todo, todo. ¿Sí? Entonces estuvimos hablando de la sexualidad sagrada en un compartir bien profundo con Aldi. Entonces, en un momento hablábamos de que muchas veces idealizamos al vínculo ideal y más aún las mujeres cuando están en este contexto de espiritual y de conciencia, obviamente va a buscar un vínculo que esté en sintonía o por lo menos cerca para poder compartir esto que es tan profundo y tan maravilloso a la vez, ¿no? Y en realidad no hay demasiados candidatos en esa frecuencia, ¿no? Entonces termina siendo un problema, entre comillas, para las mujeres, o no entre comillas,
encontrar un par, un compañero que comparta esta visión, ¿no? Esta profundidad, esta búsqueda. Y, pero ¿qué sucede? Que a veces por encontrar la persona ideal, eh, estamos como sin experimentar o sin vincularme con nadie porque no es el correcto, no es la persona indicada, no es el de mi sueño, no es el de mi visión. Entonces, en este contexto yo cuento este cuento, ¿no? Esta historia, que en realidad es un experimento, que se buscó a 10 personas, ¿sí? Y se les pidió que hagan la mejor taza, que diseñen y hagan la mejor taza. De acá a un mes. Tenían un mes para diseñar, juntarse todos los días y visualizar y armar, dibujar y hacer la mejor taza. Luego tuvo otro grupo de 10 personas a las cuales se le pidió que en un mes hagan la mayor cantidad de tazas posible. Bueno, ambos grupos se pusieron en tarea y al mes la pregunta es, ¿qué grupo para ustedes? A ver, ahora me lo ponen en el chat. ¿Qué grupo, el grupo uno, que fue el que tenía que imaginar y diseñar la mejor taza, o el grupo 2, que tenía que hacer la mayor cantidad de tazas posible, creó la mejor taza? A ver, me lo escriben en el chat. ¿Qué grupo creó la mejor taza? Según su criterio. Vamos a ver. Bien, ahí Mariana dice el grupo uno. Verónica dice el grupo 2. ¿Qué más tenemos? A ver. Acuérdense que el grupo uno era el que tenía que estar diseñando la mejor taza y construirla. Una, la mejor. Y el otro tenía que hacer muchas. Bueno, Maricel dice grupo 2 también. Ninguno, dice Jessica. Bueno, en realidad la respuesta, y esto es un experimento, ¿eh? El que creó la mejor taza fue el grupo 2. El que más taza hizo. Porque el que imaginaba, pensaba, no, 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 hacerle el asa de otro color, porque así no me gusta. Cuando se pusieron a fabricarla, ya después no le daba tiempo de corregir los errores que hicieron cuando fabricaron una. Sin embargo, los que hacían taza, en la acción, fueron mejorando la creación. Y fíjense qué loco, porque empezamos esta charla hablando de cómo mejorar la creación. Y se mejora la creación con la acción, ¿sí? Entonces, en ese contexto de este cuento en el barco, era decir, ok, entonces hay que buscar tacitas. Y a partir de ese momento era, porque la sincronicidad justo bajábamos en un lugar y ahí estaban los chicos que nos asistían en el velero y otro grupo debajo y nos pusimos a bailar. Entonces ahí salió, dice, mirá todas las tacitas que hay acá. Bueno, bueno, muy, muy gracioso. Uno de los chistes de los que vivimos ahí en el viaje, como cada persona, cada hombre era una tacita eh, en potencial. Pero bueno, a lo que voy es que en la acción mejoramos la creación, no en pensar demasiado para hacerlo perfecto. Es haciendo, haciendo en lo que te gusta, es haciendo, ¿sí? Diseño el mejor curso del mundo mundial. Hacer, arrancá. Y en el camino vas mejorando. Mejorás la creación mientras estás creando. Entonces, ese es otro de los regalos de este compartir. No, no, no se dejen enredar por la mente, no se dejen enredar por las teorías, experimenten, vinimos a experimentar y a evolucionar a través de la experiencia, ¿sí? Entonces, una persona que es intelectual es una persona inteligente,
pero hay un abismo con la persona que experimenta y sabe por la experiencia. Ese es un sabio. Uno es un intelectual que tiene ágil el intelecto, el análisis, el razonamiento, la agudeza en el pensamiento, pero no se movió del escritorio. El otro es otro que está en la calle, en las montañas, conoce, que viajó. Él tiene sabiduría porque ha vivido la experiencia. No es teórico, es práctico. Entonces, vinimos a tener una vida práctica, una vida llena de experiencias, porque ni siquiera hay experiencias malas. Tenemos experiencias maravillosas y tenemos aprendizaje. Todo el tiempo es ganar, ganar. Todo el tiempo estamos ganando. Y esta frase que vengo mantreando ya hace un tiempo, lo que sucede conviene. Entonces, en lo que sucede conviene, hay un regalo siempre. Siempre hay un regalo, que a veces no lo ves en el momento, pero siempre hay un regalo. Entonces estás parándote ante la vida, como que la vida siempre te está regalando cosas. Y si no descubriste todavía el regalo, bueno, seguramente en unos meses lo descubriré, o en unos años. Y voy a cerrar con esto, que en un punto tiene que ver, porque también es mejorar la creación. Lo he compartido algunas veces, no muchas, pero sí. Yo viví un suceso, así, bien personal, que en mi camino de búsqueda de conciencia y de los libros que yo había leído en mi adolescencia, donde siempre, acuérdense, esto es una información de otros que vivieron en otros tiempos. Y en la era de Piscis siempre había que seguir al maestro. Entonces todos los libros que yo leía hablaba de su maestro, de su maestro, de su mentor, de su guía. Entonces yo siempre buscaba a mi maestro, ¿no? Como decir, bueno, a ver, si todos tuvieron su maestro, yo también tengo que tener mi maestro. Y tuve maestros en mi vida, pero nunca hubo uno que decir, este es mi maestro, ¿no? O sea, tuve algunos más importantes que otros, que me han nutrido mucho, pero que a su vez nunca fue como, él es mi maestro, ¿no? Y después de muchos años de estar enseñando, un día termino una clase y hago una pequeña meditación y fue algo tan emocionante que lo escucho como de mis guías y me dijeron, al final te convertiste en el maestro que siempre buscaste. Y fue como, ¡uah! Lo digo y me emociono porque fue tan profundo, fue como, ¡guau! Ese que yo siempre busqué fue el que yo me tenía que convertir, porque yo me había diseñado a mí mismo como quería que sea mi maestro. Entonces es como eso, ese es el regalo. Em, Diséñense a ustedes mismos y estén orgullosos de su propio diseño, de su propia manifestación, pero en cada cosa que logren, porque en realidad se trata de eso, y no lo vamos a hacer perfecto, porque perfecto ya somos, nuestra alma es perfecto, vinimos a vivir la imperfección en realidad. Entonces no hay forma de que haya errores en la vivencia, en la experiencia, todo es ganancia. Si eligen verlo así, todo es ganancia, todo es disfrute, todo es gracias. Em, bueno, eso. Gracias por estar ahí recepcionando esto que para mí me hace tan bien, sacarlo de adentro de mí. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, lo compartiremos ahí también en YouTube. Nos vemos en el próximo Igualmente. encuentro y bueno, los que ya están en los grupos, voy a anunciar el próximo comienzo de Activa tu Dom. ¿Sí? Bye. Gracias, Dami, bye. Un placer, bye. Gracias, Damián. Adiós.